porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado las llaves de las puertas del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes le construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar le han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración. Cierra tus ojos, abre tus manos e invoca conmigo la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos, los quiero mucho. Hoy es jueves 15 del mes de octubre, ya vamos a mitad del mes. Los días están pasando rápido, los días pasan rápido, el tiempo de nuestra muerte se acerca. Vamos a prepararnos escuchando la palabra de Dios, vamos a prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día en que estemos en su presencia. Muchas personas han muerto. Ustedes y yo tenemos la dicha, la oportunidad de llegar a este día, de llegar a este hermoso día que el Señor nos regala. Por eso bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos regala. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por papá, mamá, por los hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un día nuevo para vivir. Hermanitos, los invito
a que busquemos la cita bíblica de este día. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículo 47. A ver, los que están en sintonía, vamos a escribirlo en los comentarios. San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. De manera de que ustedes y yo podamos meditar la palabra de Dios mientras que usted busca en las Sagradas Escrituras la cita bíblica de hoy. En la pantalla aparece un número de teléfono que dice hermana Mariana. Ella es mi hermana. Las personas que quieran enviar alguna ayuda, ropita, juguetes, regalos para los niños en Venezuela, en diciembre, se acerca diciembre, vamos a tener una actividad de darle a los niños de Santa Rosa un regalito, un juguete, una ropita. Ahí está el número de pantalla. Con mi hermana se pueden comunicar para hacer su envío de antemano. Gracias a las personas que ya enviaron su cajita, que ya enviaron su granito de arena. Que el Señor les multiplique. Miren, hermano, escuchen. La palabra de Dios en este día nos va a hablar de los escribas y de los fariseos. Ayer escuchamos con atención cómo los fariseos pagaban el diezmo y Jesús les reprocha que lo más importante para ellos es el diezmo, que lo más importante y lo más significativo no es la ley, no es la justicia, el amor, sino el diezmo, el diezmo, el diezmo. Hoy la palabra de Dios, si usted no escuchó el Evangelio del día de ayer, escúchelo, habla sobre el diezmo. En este día la palabra de Dios nos muestra a los mismos fariseos que Jesús les reprocha algo porque ellos tenían los sepulcros de los profetas bien arreglados, bien construidos. Y decían, aquí murió tal profeta, este es el sepulcro de tal profeta, este es el sepulcro de tal profeta. En vida, mientras que el profeta vivía, mientras que el profeta existía y les predicaba, lo detestaban, lo odiaban, no lo querían. Pero cuando el profeta moría, entonces le hacían un sepulcro y decían, aquí hay un profeta. Y esa hipocresía a Jesús no la quiso. Y esa hipocresía a Jesús no le gustó. Por eso, ustedes y yo podemos caer en el papel de los fariseos cuando en la vida de las personas, mientras que la persona respire, mientras que la persona esté viva, no le amamos, no le queremos. Pero cuando esa persona muere, entonces queremos hacer un sepulcro, queremos colocarlo por lo alto y decir, tal persona, era lo mejor del mundo. Pero en vida nunca le demostramos el amor. En español, hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar a ustedes y a mí que aprendamos a amar a las personas en vida, que aprendamos a querer a las personas mientras estén vivos. Llegará un momento en que muera y no seamos como los fariseos. Ay, aquella persona sí era buena, tan buenecita que era, todo comía, nada dejaba, era lo mejorcito. Pero en vida de esa persona, mientras que esa persona estuvo, no se comportó bien, no le trató de la mejor manera, no le escuchó. Y de este tipo de fariseos tenemos muchos en la iglesia, muchas personas. Miren, cuando salgo a hablar con la gente, cuando salgo a compartir con la gente, por lo menos aquí en el pueblo de Santa Rosa, hay personas que han muerto muy importantes. Hay personas que han muerto muy significativas. Y quiero recordar a una hermanita que ayudó bastante aquí en la construcción del templo, en el arreglo, la señorita María Cuevas. Se llamaba la señorita María Cuevas, nunca se casó. Los que no la conocieron, les hablo de ella. Y me llama la atención porque el pueblo amaba a la señorita María Cuevas, la recuerda. Pero resulta que esta señorita María Cuevas invitaba a hacer el rosario, que esta señorita María Cuevas invitaba a la Santa Misa, invitaba a leer la palabra y nadie le quería acompañar. Y nadie quería ir con ella a rezar un rosario. Y nadie quería ir con ella a ir a la Santa Misa. Yo recuerdo, los últimos días ella venía y la traían en una silla de ruedas y la colocaban. Y ella se acercaba a recibir la comunión. Y cuando hablé con ella me decía, padre, es que nadie me quiere llevar a misa. Es que a nadie le gusta ir a la misa. Es que a nadie le gusta ir a las cosas de Dios. Y me hace recordar de este evangelio, que Jesucristo le dice hipócritas a los fariseos.
Porque después que se mueren, querían hacer un sepulcro, querían hacer algo grande por aquella persona que murió, que era un profeta. Aquella persona que murió, que hablaba de Dios. Pero en vida no eran capaces ni siquiera de obedecer a su palabra. Y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Papá, mamá, los profetas de la casa, los que nos hablan de Dios. Papá, mamá, son las personas las que nos llevan a Dios. Papá, mamá, son las personas las que nos invitan a la misa, y nosotros en vida no queremos ni ir a la misa porque papá y mamá nos quieran invitar. No queremos ir a las cosas de Dios que papá y mamá nos invitan. Eso sí, papá y mamá mueren, entonces recordamos, ay, a mi mamá sí le gustaba ir a la misa. Ay, a mi papá sí le gustaba rezar rosario, pero nunca le acompañé a la misa, nunca le acompañé al rosario. Por eso Jesús dice, hipócritas. Porque ustedes y yo podemos caer en el mismo juego. Porque ustedes y yo, mientras que las personas que nos inviten a Dios, mientras que las personas que nos hablen de Dios en vida, nos invitan, nos llaman, nos motivan a ir a las cosas de Dios, nosotros decimos no, 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 no. Pero una vez que ellos mueren, entonces sí queremos hacer grandes cosas por esas personas. Pero en vida nunca quisimos acercarnos a las cosas de Dios. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 47. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Ellos lo vieron morir y ustedes le construyen un sepulcro. Así podemos nosotros ser en la vida. En nuestra vida, en nuestra historia de vida, ustedes y yo hemos visto morir a muchas personas. Se han ido los pilares de la fe, abuelo, abuela. Se ha ido el tío que rezaba, que leía la palabra de Dios, la tía. Se ha ido el primo, el amigo, la amiga, que nos llevaba las cosas de Dios. Y ustedes y yo no aprendimos de ellos nada de las cosas de Dios. Nunca lo aceptamos como profeta. Y dice Jesús: ay de ustedes, doctores, ay de ustedes, fariseos, que construyen las tumbas, que levantan las tumbas para que la gente diga: ay, si era verdad. Con eso están de acuerdo con la muerte. Estuvimos de acuerdo con la muerte, pero nunca le apoyamos en la vida. Miran, es que nosotros podemos hacer por las personas cualquier cosa en vida. Y quiero llamar la atención aquí, porque me ha pasado cuando hay un funeral, cuando hay una exequia. Normalmente cuando hay un funeral o hay una exequia o hay un entierro, usted escucha gritos, usted escucha llantos, escucha gente desesperada. Y es normal que usted llore. Y es normal que usted sienta tristeza. Es normal que usted se aflija. Pero lo que debemos evaluar es cómo fue mi comportamiento con esa persona cuando estuvo viva. ¿Cómo fue mi actitud? ¿Cómo fue mi cercanía? ¿Cómo fue mi contacto con esa persona? Somos de las personas que construyen los sepulcros y muere papá, muere mamá, muere un amigo y decimos: quiero que el sepulcro sea grande, que sea lo mejor. Oye, y en vida nunca fue capaz el hijo de hacerle una casita a papá y a mamá. La casita le estaba cayendo y nunca la remendó. La mamá y el papá sufriendo por allá en un rancho. Y el hijo disfrutando sin poderle apoyar. El papá y la mamá sufriendo de hambre y el hijo lo olvidó. Eso sí, cuando muere, quiero hacerle un sepulcro grande para que todo el mundo sepa que aquí murió fulano, sutano. Hipócrita, fariseo. Ustedes y yo, en la muerte de un ser querido, queremos llevarle flores, queremos llevarle ramos, queremos llevarle grandes cosas. Pero en la vida
No fuimos capaces ni siquiera de ayudarle con una medicina. No fuimos capaces ni siquiera de ayudar a esa persona. Pero se murió y ahí sí queremos hacer de todo. Eso está mal. Eso está mal. Hoy la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestros seres queridos en vida, no en muerte. En muerte los recordamos. En muerte oramos por ellos. Ahorita acerca el día de todos los fieles difuntos. Vamos a orar por los fieles difuntos. Pero es en vida donde ustedes y yo vamos a orar por ellos. Donde ustedes y yo vamos a actuar en ellos. Vamos a hacerles caso. Oigan, por eso digo la sabiduría de Dios. Yo les mandaré profetas y apóstoles. Y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado en el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Se le pedirá cuentas a la gente de hoy día porque no supieron amar a las personas que hablaban de parte de Dios. Porque no supieron amar a los profetas. Porque no supieron amar a sus seres queridos en la vida. Se le pedirá cuenta porque no supieron hacer caso, porque no supieron obedecer a la palabra de Dios. Miren, decían en la casa, se decía, a comer y a misa una sola vez se avisa. Y yo recuerdo a mi abuelita y a mi abuelito, los recuerdo. Y nunca he dejado de decirle y se lo repito. Cuando íbamos a visitar a los abuelitos, mi abuelita vivía, la mamá de mi mamá. Y llegábamos allá y recuerdo 6:30 de la tarde. Decía mi abuelo, a ver, Toro. Mi abuelo le decía a mi abuela Toro, Isabel Jaimes Toro, Isabel Toro. Decía, a ver, Toro, vamos a rezar. Nos reuníamos todos a rezar. Y comenzábamos a rezar. El abuelo leía la palabra, la predicaba. La abuela rezaba el Santo Rosario. Y llegaban los zancudos y corríamos los zancudos y rece. Y el que se portaba mal, el abuelo le hacía la risa del zorro. Le agarraba a los pelitos que tiene uno arriba de la oreja y se lo estiraba. Y esa era la risa del zorro, para que rezara con fundamento. Y eso nos lo enseñó la abuela. Y eso nos lo enseñó el abuelo. Y tenía una cruz, yo me acuerdo, la cruz de la misión. Tenía una cruz, la cruz de la misión. Y una crucecita ahí alrededor de la cruz, de cemento era la cruz. Ahí nos sentábamos nosotros a rezar. Y ahí nos ponía a rezar la abuela. Y ahí nos ponía a rezar el abuelo. El abuelo todavía vive. La abuelita ya murió. Y eso a mí nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Ustedes y yo, con las personas que son profetas en nuestra vida, con las personas que son de Dios, no queremos hacer caso. No queremos. Yo me acuerdo que mi abuelo era bravo. Y ahí rezaba desde el más pequeño hasta el más grande. El que iba a visitar rezaba. Y si llegaba de visita el que sea a esa hora y estábamos rezando, se tenía que sentar a rezar. Nadie paraba a atenderlo. El rezo era sagrado. Y dice Jesucristo, ay de ustedes, se les va a pedir cuenta porque no aceptaron los profetas. Yo les mandé profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. Hoy día un profeta es una persona que nos hable de Dios, que nos predique de Dios. Y ustedes y yo, en vez de acompañarle a rezar, en vez de acompañarle a orar, en vez de acompañarle a las cosas de Dios, somos de las personas que los matamos, Padre, pero es que yo no le he quitado la vida a nadie. Bueno, lea San Mateo capítulo 5, versículo 21, para que usted vea lo que dice, qué significa matar. Matar no es solamente agarrar un arma y darle un tiro a otro, o agarrar un puñal y quitarle la vida a otro, no. Matar significa hablar mal del prójimo, matar significa criticarlo, matar significa difamarlo, matar significa hablar de esa persona. Y las personas de las que hablamos, con las que nos enojamos hoy día, son con las personas que nos acercan a Dios. ¿Con quién nos enojamos? Con las personas que nos hablen de Dios, con las personas que son los profetas,
Cuando el profeta denuncia con la palabra de Dios, ustedes y yo nos enojamos, ponemos bravos, no nos gusta. Que alguien venga a decirme a mí con la Biblia, que la Biblia dice que la brujería es del diablo, que eso es malo, pues yo me voy a poner bravo. Que el cura nos predique todos los días, que el cura de Santa Rosa, el padre de Santa Rosa, esté predicando y hablándonos de Dios todos los días, pues yo me voy a enojar, yo me voy a poner bravo, yo me voy a calentar. Es más, yo no quiero ese padrecito. Yo quisiera que ese padrecito lo cambien. Yo quisiera que ese padrecito me vaya del pueblo. Yo voy a dejar de oírlo. ¿No le ha pasado? ¿Cuánta gente me ha llamado y me ha dicho, aquí en Santa Rosa los evangélicos, en esto ya me dieron, los evangélicos están haciendo campaña para que Dios lo cambie del pueblo, para que se vaya de este pueblo, porque no lo soportan, no lo aguantan, porque usted le tira duro a los evangélicos? Así me mandaron a decir en Santa Rosa. A los profetas los matan, los persiguen, y eso tiene que pasar. Pero nosotros en la casa inclusive queremos que no se oiga de Dios, que no se hable de Dios, que no se nos predique la palabra de Dios. Decimos creer en Dios a nuestra manera, sin escuchar la palabra de Dios, sin rezar. ¿Qué tipo de santo vamos a ser? ¿Qué tipo de personas vamos a ser? Oye, mientras que ustedes y yo despreciamos las cosas de Dios, mientras que ustedes y yo despreciamos las cosas del Señor, Dios sufre, Dios llora de tristeza por la forma de comportarnos de nosotros, porque no tenemos conversión. Las cosas del mundo las aplaudimos y las aceptamos de buenas a primeras, pero las cosas de Dios no queremos aceptarlas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ustedes y yo queremos rechazar los profetas, las cosas de Dios, las que Dios nos envía? Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Que la palabra de Dios hoy nos enseñe que a las personas debemos amarlas, quererlas, hacer por ellas lo que podamos en vida. Una vez que se mueran, ya no podemos hacer nada por ellas. Y en segundo lugar, que las personas que nos hablan de Dios, que las personas que nos predican la palabra de Dios, que las personas que nos dan el mensaje, debemos amarla y respetarla. Y hago un paréntesis. Padre, si viene un evangélico a predicarme la palabra de Dios, ¿significa que debo abrir la puerta? Mire, San Pedro dice, no lo reciban en su casa. San Pablo dice, anatema sea el que venga a predicar un evangelio diferente. Una cosa es que nos hablen de Dios y otra cosa es que venga un pastor mentiroso, falso, a decirnos mentiras y engaños de Dios. Que ustedes y yo podamos discernir cuál es la verdad y que ustedes y yo podamos discernir cuál es el engaño que viene del diablo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. ¡Te esperamos! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.